Hola, muy buenos días. Somos estudiantes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco de la licenciatura de Ciencias de la Educación de la materia Teoría Pedagógica impartida por el docente Ricardo Ávila Alexander. Nosotros somos NK, integrados por las alumnas Nabel Cadmiel Gómez de Dios, Carla Naomi López Arellano y una servidora, Alondra Hernández May. El día de hoy les hablaremos sobre el político, abogado, escritor, educador y filósofo José Vasconcelos. Así es, chicos, el poderosísimo José Vasconcelos, de cual hoy nos enfocaremos. ¡Empecemos! ¿Quién fue José Vasconcelos? Bueno, José Vasconcelos nació el 27 de febrero de 1862 en Oaxaca, México. Sus padres fueron Carmen Calderón Conde e Ignacio Vasconcelos Valera. Comenzó sus estudios en escuelas ubicadas en la frontera de Texas y Piedras Negras, Coahuila. Sin embargo, por problemas económicos terminó su educación básica en el Instituto Científico de Toluca, Estado de México, y en el Instituto Campechano, en la ciudad de San Francisco de Campeche. Su madre falleció antes que entrara al bachillerato de la Escuela Nacional Preparatoria. Se recibió como licenciado en Derecho en 1907 por la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Se interesó en la política desde su juventud, tanto que fue partidario de la Revolución Mexicana desde sus inicios, ya que participó en el movimiento maderista como uno de los 4 secretarios del Centro Antirreeleccionista de México. Fue obligado a exiliar a Estados Unidos después del golpe de Estado en Victoriano Huerta y Félix Díaz. En 1920 conspiró con Álvaro Obregón para destituir a Venustiano Carranza de la presidencia y le ofreció su ayuda con el plan de Agua Prieta. Después, el presidente provisional Adolfo de la Huerta lo designó jefe del Departamento Universitario y de Bellas Artes. En este nombramiento se incluiría la rectoría de la Universidad Nacional de México. Durante su cargo impuso a la universidad el actual escudo y el lema: "Por mi raza hablará el espíritu". Su mayor motivo de ostentar el cargo de la Universidad Autónoma de México era preparar a los estudiantes mexicanos para lograr una restauración de la nación, pues él creía que solo era posible mediante la educación y la acción social. Durante la presidencia de Álvaro Obregón, Vasconcelos sería nombrado secretario de Instrucción Pública. En su puesto realizó la primera reforma educativa, un proyecto ambicioso que constituía en la instrucción de zonas rurales, la edición de libros y la difusión del arte y la cultura. Por último, el 22 de octubre de 1920, José Vasconcelos presentó el proyecto de la ley para la creación de una Secretaría de Educación Pública a nivel federal, la cual sería el organismo rector de la enseñanza en territorio nacional. Por su parte, a la educación en los años posteriores a la universidad es que comúnmente se le conoce como el maestro de la juventud de América. bien, ahora vamos con Carla. Con ustedes una servidora, Carla Naomi López Arellanos. En esta ocasión les voy a hablar sobre José Vasconcelos. Principalmente voy a enfocarme en los aportes que él hizo al mundo y a la educación. José María Albino Vasconcelos Calderón fue filósofo, educador, abogado, escritor y político. Fundó y presidió el Ateneo de la Juventud en 1909. Dirigió la Escuela Nacional Preparatoria en 1921. Fue nombrado secretario de la Educación Pública. También fue rector de la Universidad Nacional y director de la Biblioteca Nacional. Algunas de sus aportaciones más importantes son: Vasconcelos propuso las características del escudo y el lema que aún conserva la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Por mi raza hablará el espíritu. La pintura mural mexicana obtuvo importancia universal gracias a que José Vasconcelos apoyó la obra de los primeros muralistas, entre ellos los que destacan
Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, entre otros, ofreciéndoles los muros de los edificios de la nación para que plasmaran sus obras. Además, gracias a su iniciativa, se construyó el Estado Nacional como lugar de espectáculos populares. Es importante mencionar que José Vasconcelos impulsó la educación indígena, la rural, la técnica y la urbana. Creó redes de bibliotecas, misiones culturales, escuelas normales y casas de pueblo que convirtió en centros educativos básicos. En 1925 publicó La raza cósmica, uno de sus libros más influyentes en el que expone algunas de sus reflexiones sobre el indigenismo. Es importante mencionar que no solo es autor de La raza cósmica, sino también de muchas obras más. Entre ellas, su autobiografía en 4 volúmenes, Ulises el Criollo en 1936, La tormenta en 1936, El desastre en 1938 y El proconsulado en 1939. Estas son solo algunas de las obras que José Vasconcelos. El 22 de octubre de 1920, José Vasconcelos presentó el proyecto de ley para la creación de una Secretaría de Educación Pública a nivel federal, la cual sería el organismo rector de la enseñanza en territorio nacional, gestionando así los recursos para su desarrollo, además de que remarcaría la línea de trabajo que el político de Oaxaca había logrado definir. José Vasconcelos, fiel a la convicción de considerar a la educación como uno de los triunfos y reivindicaciones de lucha revolucionaria, Vasconcelos comenzó a desarrollar su plan educativo desde que el presidente provisional Eulalio Gutiérrez lo integró a su gabinete, nombrándolo secretario de Instrucción Pública en 1914. Posteriormente, durante la presidencia interinaria de Adolfo de la Huerta, le fue asignada la dirección del Departamento Universitario y de Bellas Artes, que incluía la rectoría de la Universidad Nacional de México, UNAM. Fungiendo como rector, elaboró un proyecto de ley para lograr la creación de la SED. Es importante mencionar que fue miembro del Colegio Nacional y de la Academia Mexicana de la Lengua. Asimismo, se le conoce como el fundador del Ministerio de la Educación en México, desde el cual desarrolló una extraordinaria labor, lo que le mereció el sobrenombre de el Maestro de la Juventud de América. Quiero compartir con ustedes cuál era el objetivo de José Vasconcelos. Debido a que José Vasconcelos tenía el firme propósito de salvar a los niños, educar a los jóvenes, redimir a los indios, ilustrar a todos y difundir una cultura generosa y enaltecedora, ya no de una casta, sino de todos los hombres. El 22 de octubre de 1920, Vasconcelos presenta la iniciativa a la Cámara de Diputados. Es de suma importancia conocer qué buscaba José Vasconcelos a través de la educación. Vasconcelos impulsó la educación popular y fue su idea central hacer de la escuela una casa del pueblo y del maestro un líder de la comunidad. Muy bien, después de saber qué hizo José Vasconcelos en su infancia y quién fueron las personas importantes en su vida, ahorita vamos a hablar de quién fue José Vasconcelos en su juventud. ¿Qué hizo para que fuera nombrado el Maestro de la Juventud de América? Para mencionar uno de sus tantos títulos, él fue el fundador y el primer presidente de la Secretaría de Educación Pública, ahora conocida como la SEP. También fue miembro del Colegio Nacional y de la Academia Mexicana de la Lengua.
Muy bien, el trabajo de José Vasconcelos y su reforma en la educación aún son evidentes en la estructura de nuestra educación pública. Veo como eje o punto de inflexión notorio el esfuerzo que hizo desde la universidad, pues en 1920 fue rector, por hacer un primer ensayo en el cual se planteó el acercamiento de la universidad a los problemas nacionales. Muy bien, una de las primeras huellas que dejó José Vasconcelos fue la Secretaría de Educación Pública, ya que en ese momento se estaba haciendo una guerra, la cual ya había ganado, y José Vasconcelos había ayudado a la parte ganadora, dando así el que él decidiera qué quería. ¿Quería ser alguien importante o quería solo obtener el dinero como algunas personas? Y José Vasconcelos no dudó en él ofrecerse para dar el conocimiento y esparcirlo a todo el mundo. De igual manera, él hizo el escudo de la UNAM e hizo el muy conocido lema: por mi raza hablará el espíritu. Este lema anima a la Universidad Nacional para revelar la vocación humanista con la que fue concedida. Pero antes de ser este lema en la UNAM, él proclamó el Plan de Agua Prieta. ¿Pero qué es el Plan de Agua Prieta? Muy bien, para saber esto debemos saber que este plan está conformado por 4 considerandos y 17 artículos. Fue firmado por más de 107 personas, entre las que destacaron militares y empleadores públicos y privados. Conforme a lo establecido en el documento, Adolfo de la Huerta ocupó la presidencia interna del país hasta diciembre de 1920. Este plan fue construido para consolidar la oposición contra el gobierno de Carranza, para derrocarlo posteriormente con la conformación del ejército constitucionalista liberal bajo el mandato de Adolfo Huerta. Adolfo Huerta fue la persona que le ofreció ser el primer presidente de la Secretaría de Educación Pública y el creador de esta misma. Bueno, pero después de firmar el Tratado de Bucareli, en 1923 condenó el asesinato del senador Fidel Jurado y renunció a su puesto en la Secretaría de Educación Pública. Y luego de esto fue candidato al gobierno de Oaxaca, pero no ganó y optó por el exilio. Regresó a México en noviembre de 1928 para contender por la presidencia de la República, pero debido a que incitó a un levantamiento armado, fue encarcelado. Este levantamiento armado se dio a cabo porque José Vasconcelos creía que Pascual Ortiz Rubio, el general, había pagado los votos, dado que antes se había ocurrido este suceso. Todos conocemos el llamado Porfiriato, en donde el general Porfirio Díaz gobernó México durante un periodo de casi 30 años, o muchísimo más. Aquí, José Vasconcelos ya no creía en el ministerio, ni creía en el presidente del municipio, ya no creía en nada, por lo cual le hizo un levantamiento de armas, el cual fracasó, ya que Pascual Ortiz Rubio era un general conocido y él tenía entre sí mucho dinero, lo cual José Vasconcelos no tenía porque antes había escapado a Francia porque había perdido la candidatura de Oaxaca.